Bueno, continuamos con más de este programa La Voz de Jesús y ya vamos entonces a comenzar con este tema del día de hoy sobre la Virgen María, por nuestra hermana María Ángela Morales. María Ángela, para comenzar, queremos que nos des un recuento de lo que vimos en el tema anterior, en el programa anterior, para entonces unirlo a lo que vamos a ver hoy sobre la Virgen María y poder pues enlazarlo y adentrarnos ya al tema de hoy. Bien, buenos días. Para comenzar vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Amén. Pues sí, el programa pasado estuvimos hablando sobre los dogmas en general, luego ahondamos en lo que son los dogmas marianos y hablamos un poquito también sobre la consagración. Y hoy vamos a hacer un repaso para todas aquellas personas que no lo pudieron escuchar, o también con la intención de agregar algunos otros elementos a lo que son los dogmas de María. Tenemos el primero, que es la Inmaculada Concepción, tenemos la virginidad perpetua, la maternidad divina y la asunción a los cielos. En cuanto a la Inmaculada Concepción, como elemento novedoso, al menos en este programa, vamos a repasar un poco otro elemento que no vimos la semana pasada, y que es el hecho de que cuando Dios restauró la historia de la salvación por medio de Noé, que fue el primer intento que el Señor hizo de rescatar a la humanidad, fue un intento que también luego resultó fallido. Pues luego el Señor no escogió un pueblo que ya hubiera existido, pues un pueblo existente en la tierra, sino que creó a un pueblo a partir de Abraham. Es decir, Dios pudo, para establecer su alianza y comenzar la historia de la salvación, pudo escoger cualquiera de los pueblos de la antigüedad que existían, pero el Señor se creó un pueblo para sí mismo, a partir de una sola persona, que fue Abraham. Asimismo, para que se encarnara el Verbo, el Señor no escogió a una mujer ya existente, ya nacida, sino que Él creó a María. Por eso la creó inmaculada desde la concepción misma, es decir, en el seno de Santa Ana, la creó inmaculada. A propósito de que hablas de eso, María Ángela, hay una canción por ahí, que no vamos a decir de quién es, ¿verdad?, del grupo, para no hacerle propaganda, pero habla de que la sencillez de María, la humildad, los dones que pudo cultivar en la tierra, fueron los que consiguieron que Dios pusiera su mirada en ella y tuviera a María, lo cual suena como que contradictorio a lo que acabas de decir. Entonces, teológicamente no está bien dicho, entonces queremos que nos expliques mejor esto. Sí, a veces, incluso antes yo también tenía esa idea, ¿verdad?, de que el Señor escogió a María porque ella era muy humilde, porque no tenía pecado, pues porque tenía todas esas virtudes que la acercaban, digamos, un poco a la perfección o a la justicia, como San José, que era hombre justo, pues María era mujer justa. Entonces muchas veces por desconocimiento nosotros hemos llegado a pensar que María fue escogida por Dios porque era muy humilde. Pero como dices tú, Diego, eso contradice el dogma de la Inmaculada Concepción, porque María fue escogida desde antes de que naciera. Incluso en el Génesis vemos Génesis 3:15, donde ya el Señor anuncia la primera profecía contra Satanás, que le dice que la mujer le pisará la cabeza, ¿verdad? Entonces ya está hablando de esa mujer. Aún en el Génesis faltaban muchos siglos antes para el nacimiento de María, y ya digamos en la sabiduría del Señor, ya María estaba predestinada a nacer. Entonces eso no quiere decir que, bueno, como ya María fue
predestinada desde el principio de los tiempos a ser la madre de Dios, pues es normal que ella fuera humilde, porque bueno, ya ella era la escogida y era algo natural para ella, la humildad, la obediencia, la sencillez, todas esas cualidades y dones hasta sobrenaturales que la Virgen tiene. Pero no es así, porque María no sabía, ella no tenía cómo saber que ella había sido la escogida por Dios para ser la madre del Verbo. Claro, con respecto a eso también hay un padre capuchino, ¿verdad? Famoso también, que se llama Ignacio Larrañaga, y nos habla también de esto. Dice, a María no se le fueron dadas las cosas, no se fueron hechas, o sea, ella no sabía todo lo que iba a pasar, sino en el sufrimiento de la cruz, pues ella no hubiera estado. Ella no hubiera tenido que sufrir, porque se hubiera quedado en su casa esperando que el tercer día Jesús resucitara. Entonces, Dios la predestinó, Dios tenía, eso es lo que nos querías decir, ¿verdad? Dios la predestinó, pero María no sabía nada. Entonces, todas las virtudes que María en su vida pudo tener, las cultivó ella misma, con esa gracia que poseía de Dios. Sí, exactamente, y eso es lo que la hace grande, porque ella tuvo que sufrir mucho. Imagínense, se le aparece el ángel, le dice que ella es la llena de gracia, la bienaventurada, que va a tener en sus entrañas, pues por milagro del Espíritu Santo, un hijo, y ella no entendía, ella como criatura humana no entendía que era todo aquello. Ella dijo sí, que yo soy la esclava del Señor, pero pues ella no sabía a ciencia cierta a qué se estaba enfrentando. Y ella vivió esos 30 años con Jesús, pues lo alimentó, lo cuidó, lo crió como a un hijo, obviamente de manera muy especial, porque tal vez el Espíritu Santo poco a poco le iba revelando un poco sobre Jesús, porque cuando vemos que Jesús se pierde en el templo, Jesús le responde que si acaso no sabía que él tenía que dedicarse a las cosas de su Padre, y dice que María conservaba todas esas cosas en su corazón. Ella poco a poco, y yo me imagino que ella iba asimilando poco a poco todo lo que el Señor iba a hacer en Jesús y en ella, pero obviamente ella no tenía conciencia, y es que es muy difícil para una criatura humana poder tener conciencia de un papel tan sobrenatural como era ese. Claro, también se dice que lo que Jesús pudo hacer en su vida era lo que había aprendido, ¿verdad?, en su niñez, en su juventud, viviendo con María y con José. Vemos muchos textos de pasajes bíblicos, ¿verdad?, en que Jesús se manifiesta y dice, si el grano de trigo no muere, cosas así, ¿verdad?, propias de la cultura, de lo que hacían. Entonces, podemos decir también que Jesús, aun cuando era hijo de Dios, aun cuando tenía esa intimidad profunda y de ahí sacaba sus fuerzas para continuar en esa conexión con el Padre, también seguramente aprendió muchas cosas de María, ¿verdad? Esto lo escuché por ahí de personas que han estudiado teología y saben un poquito. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Tal vez. Sí, claro. María fue una madre como cualquier madre, en el sentido de que enseñó a Jesús a dar sus primeros pasos, sus primeras palabras, porque aun y cuando Jesús era Dios y él tenía conciencia de que era Dios, pero cuando era niño, por ejemplo, un niño tiene conciencia de niño, aun siendo Dios, pues digamos no tenía tal vez la sabiduría plena, y a medida que fue creciendo él fue también llenándose de toda de la sabiduría y del Espíritu Santo. No quiere decir que que en un principio era menos Dios, que al final siempre fue Dios. Pero pues bueno, él a medida que también maduraba biológicamente, iba madurando espiritualmente hasta llegar a la plenitud de la revelación en él mismo. Queremos que ustedes sean partícipes también de este programa. Fíjense lo interesante de todo lo que nosotros como cristianos debemos saber de María. Todos esos pequeños detalles, ¿verdad?, que a veces pasan desapercibidos, pero que son importantísimos en nuestra vida de cristianos. Queremos repetir los números de contacto para que nos hagan llegar alguna pregunta o algún mensaje de texto
y se hagan partícipes también de este programa. 0412-791-4605, repito el número de contacto, 0412-791-4605. Bien, ahora para terminar esta parte del programa vamos a irnos con una pausa musical, pero queremos que ustedes puedan escuchar la letra, porque ahí justamente habla de lo que hemos tocado, de que a María la creó Dios con ese fin de que fuera la madre del Verbo. Se llama Un mundo hizo Dios.